Ay, Dios mío, me va a tocar quitarle el link a esta señora. Es una idea muy generalizada. Gracias, Julio. Hay una idea muy generalizada de que la prostitución debería desaparecer y hay algunos grupos feministas que están en pos de luchar porque se vuelva ilegal la prostitución. El verdadero problema con ello es que, bueno, la prostitución tiene que ver con libertad de expresión, quizá. La prostitución también es usada como una forma de hacer mercado. Claro, cierto, bueno, la mujer que es prostituta porque quiere, no porque la sociedad se lo decía. ¿Estás seguro de eso? Es muy posible que pueda tener a alguien atrás amenazándola de que si no se prostituye o X, Y, Z. Hay un montón de factores. Dicho todo eso, ¿se debe o no se debe prohibir la prostitución? La prostitución. El tema viene, bueno, prostitución masculina y femenina. El tema viene porque en la película, pues el chico era un hombre, ¿no? Pero igual puede ser prostitución masculina o femenina. ¿Se debería prohibir? ¿Por qué? Estamos en clase de argumentación. Argumento. Sinceramente, yo no tengo ni idea de qué responder así a eso, porque por un lado me imagino que está mal la prostitución cuando no es legal, aunque yo creo que eso no... Bueno, yo creo que depende, porque hay en varios lugares en los cuales la prostitución sí es legal, bajo medidas, supongo. Entonces, sinceramente, para poder hablar y que no se quede así en silencio, la verdad es que yo, mi punto de vista, no tengo ni idea de si decir si sería bueno o malo, la verdad. Bueno, la prostitución en Occidente es generalmente legal. Lo que es ilegal es prostituirte en las calles. Pero si se trata de un burdel, de un coso donde las mujeres trabajan, eso no tiene absolutamente nada de malo. En Estados Unidos hay una persecución sobre las prostitutas, pero en la calle. En Anto, no sé si eso existe en los Estados Unidos, pero si existiera, creo que allá es legal. Un ejemplo claro, en Ámsterdam, el barrio rojo es pura prostitución, pero es legal, pero Claro. solamente es en vitrinas. Lo que ya sea de fuera de las vitrinas, o sea, la prostitución de calle, eso sí es ilegal. Entonces ahí... Claro, igual es, exacto. Igual es así es aquí en Colombia. O sea, en Colombia, imagínense cuántos antros no habían cerrado. Dicho eso, ¿se debe o no se debe prohibir la prostitución? Si se prohíbe, ¿por qué? Si no se prohíbe, ¿por qué no? Los escucho. No me decepcionen, por favor. O sea, pensé el tema y hasta dije, voy a comenzar con una canción que sea alusiva a una película a favor del tema. Y pues nada, ¿no? ¿Nadie tiene alguna opinión sobre eso? ¿Me puede repetir? Por lo menos yo no. Simplemente, es la misma pregunta, simplemente, ¿se debe o no se debe? O sea, la prostitución en Colombia es legal. De pronto no en las calles, pero es legal. ¿Se debe prohibir la prostitución? ¿Se debe volver ilegal en todos los aspectos? ¿Deben cerrarse los burdeles que tienen nombres así de lindas chicas, chicas lindas, niñas bonitas, cosas así, no sé? En mi opinión, no deberían volverse ilegales, porque hay muchas personas que, o bueno, muchas mujeres y hombres también, pero son más las mujeres, que trabajan en la prostitución, pero porque les gusta, no porque las obligan o ese tipo de cosas. O hay veces porque tienen necesidades en sus casas, pero realmente lo hacen es por propia voluntad. Exacto, es por más de necesidad de trabajo o algún tipo Es una forma de buscar la plata fácil. Exacto. Ya. Ok. Bueno, ni tan fácil. Muy bien. Pero los narcotraficantes también consiguen dinero fácil y sin embargo ser narco es ilegal. Sí, pero a mi parecer los narcotraficantes trabajan hablando de por lo menos de la coca, eso lo extraen ilegalmente, entonces eso hace que sea prohibido. Además, profe, a los niños, esa droga llega de pronto a niños, a personas. La prostitución también llega a los niños. Pero, como está diciendo Valentina, es algo de que hay mujeres que ejercen eso porque les gusta, más no porque las obligan. O sea, yo opino, no sé, mi opinión, que no se, o sea, que no se debería ¿cómo se llama? De prohibir, ya que cada quien es consciente de lo que hace y puede hacer con su cuerpo.
pero que sí se debería de como que de controlar más con respecto a los niños y esas cosas. Pero una persona adulta, si quiere, puede, bien pueda. Es un trabajo. Interesante la manera de verlo un trabajo. No he visto esta película de niñas, que bueno, ha sido vendida como una película que sexualiza a las niñas cuando tengo entendido que es una cosa diferente, pero no la he podido ver. Le estoy respondiendo al Julio una pregunta que me hizo. No la he podido ver. Me ha sacado el tiempo para verlo. Bueno, tenemos como dos posiciones, ¿no? Tenemos una posición, si debe ser legal o no. Ya se plantea algo interesante, debería haber algún tipo de control, sobre todo por los niños, pero ¿y no hay mujeres que de pronto trabajan obligadas en la prostitución? No sé, eso no puede pasar, o sea, hay trata de blancas, ¿no? La trata de blancas es eso, te robas a Por alguien de eso, una ciudad profe, o y lo sea, llevas. puede ser controlada, o sea, por lo menos, o sea, tenía un tío, tengo un tío, pero ¿Sí? ya cambió su trabajo, que era dueño de un burdel de eso. Y obviamente eso era, la policía controlaba mucho, bueno, eso era en Venezuela, y lo controlaba mucho, o sea, visitaban mucho, le hacían muchas visitas, muchos controles para ver si ahí habían menores de edad. Y, o sea, me parece que si la persona está ahí y la policía llega y todo eso, digo yo que está bien, que tiene que ser controlado o sea, por la policía, las leyes y eso. Ok. Entonces sí debería ser legal la prostitución. Siempre, no debería prohibirse, por lo menos que fuera legal en los burdeles. Eso es lo que Profe, estás yo quiero diciendo. decir algo. Dime. Casualmente hace como una semana leí un artículo en la FM donde hablaban sobre Sintrasesco, que es un sindicato de trabajadoras sexuales de Colombia. Uh-huh. Ellas ahí manifestaban que tiene que haber como una regulación. ¿Por qué? Porque muchos dueños de esos del local, por decirlo de alguna manera, ponen las reglas como ellos quieran. Entonces, ellas decían, me pareció muy interesante ahora que hablaba, donde pues en algunos locales, en algunos lugares, pues se cobra una tarifa más alta que la otra. Entonces, uno de los argumentos que ellas pedían era regular ese tipo como de tarifas, porque bueno, son trabajadores sexuales, se está viendo como una mercancía que se está vendiendo. Entonces, ellas pedían como regular los precios, por llamar, bueno, suena muy feo, pero es así, regular como los precios o las tarifas, pues para que se dé un poco más de igualdad y equidad en este trabajo. Voy a hacer una pregunta horrible, pero me llama mucho la atención el comentario de Camilo, pero voy a hacer una pregunta horrible. Y métanse en el viaje de argumentar. Pero obviamente no es lo mismo, es horrible lo que voy a decir y me siento incómodo diciéndolo, pero es la verdad. No es lo mismo que tú vayas a la tienda y compres un guineíto que se ve limpiecito, amarillito, así todavía con su puntica puesta, a que vayas y compres un guineíto que ya está negrito, que ya pues se le arrancó la parte de la protección, que ya lleva ahí buen rato, que de pronto está más flaquito. ¿Debería haber regulación en eso? Profe, me quitó la palabra en la boca. Yo le iba a decir a Camilo que, o sea, hay gente que es muy selectiva, o sea, muy como que, mi alma, yo no voy a ir al Géminis ¿Al qué? al Géminis, el que está por aquí, Ok. haciéndole la publicidad. ¿Cómo Voy a- sabes? O sea, si es una Oigan el persona nombre, de por la favor. alta sociedad, profe, si es una persona de la alta sociedad, digamos, que le gusta ir para esas partes, esa persona no va a ir al Géminis que consigue cualquier cosa y que es súper barato a Los Ángeles, que Los Ángeles era un, mejor dicho, o sea, Ok, continúa. Sin palabras, sin palabras. Una gran conocedora, Gabriela. Grande, Gaby, Bien, pero grande. usted dijo que opinara. no, claro, continúa, me parece perfecto, al contrario, así es chévere, no estamos hablando Por bien, estamos eso hablando. digo, o sea, el ejemplo que dio usted con el banano, obviamente yo no voy a ir a comprarme en una carreta que veo un banano todo aguado, todo feo, maluco, a ir a la tienda que está mejor. Obviamente yo voy para la tienda y si la tienda me ofrece como que el producto mejor, es como decir, en Los Ángeles ofrecen el producto mejor,
se escucha horrible el producto, pero, ajá, profe, si allá le están ofreciendo como mayor seguridad que aquí en el Géminis, que se puede decir que es como un nido de cucaracha, entonces, no sé, o sea, yo lo pensaría, yo diría, no, mejor me voy a Los Ángeles, que es mejor. O sea, lo que tú me estás diciendo es que Pero no se si deberían están estar... mondados, usted vaya. Lo que tú me estás diciendo es que, a diferencia de lo que está diciendo Camilo, que no se deberían igualar los precios, porque pues Total. Ahí están. los productos son mejores en el Géminis, creo que es, que en Los Ángeles. O a la No, no, inversa, en Los Ángeles. No, en al Los revés, al Ángeles, revés. Es en Pero Los que Ángeles. en el Géminis. Ok. yo ¿Tú pongo qué un dices, ejemplo Camilo? claro, ¿Cómo? y Sí, es dime, el vale. Profe, de pero las muchachas que se ponen en el centro. O sea, Ujú. eso prácticamente es prostitución de calle, porque no están pues en un lugar encerrado. Y hay muchas mujeres que son muy bonitas. Entonces, no creo que solo el producto afecte también, porque en la calle también hay muchas mujeres muy bonitas trabajando de esa forma. Sí, pero profe, hay reforzando lo que dice personas, Valentina, Camilo. profe, Ajá. reforzando lo que dice Valentina y haciendo una analogía con lo que usted dice, no es lo mismo, o sea, cuando ahora analizando el texto de ellas, cuando hablan de regulares, por ejemplo, ese banano que usted dice, si usted lo compra en un barrio X aquí en Cartagena, un barrio estrato 1, y si compras ese mismo banano en Boca Grande, en esto, pues a la final es el mismo producto, pero lo que Ujú. cambia es el ambiente en el que se está moviendo. Y reforzando lo que dice Valentina, de pronto tú compras una Coca-Cola aquí en mi barrio, yo vivo en el Prado, una Coca-Cola me cuesta 2.000 pesos, pero en Boca Grande la misma Coca-Cola no me va a costar 2.000 pesos, me va a costar 4.000, 5.000, 6.000 pesos. Entonces yo creo que cuando ellas hablan de regular, es como a tener un precio estable, pero haciendo el análisis con lo que decía Valentina, el lugar y el entorno en el que están también influye para que de una u otra manera ese precio pueda llegar a variar. Pero bueno, ahora Profe, pregunto yo, pero vamos a quedarnos, dime, creo que también tiene dime mucho que Ricardo. ver o sea, para no compararlas con objetos, porque es un poco fuerte, comparémosla con servicios. No es lo Exacto. mismo un fontanero de barrio que está aprendiendo, que hace las cosas por su cuenta, o una persona que se ha profesionalizado y que trabaja en una empresa que se dedica a la fontanería. Entonces yo creo que también la diversidad de precios genera diversidad de producto. Y entre mayor calidad del producto, pues esa diversidad, ese precio aumenta. Y la verdad es que no creo que sea un tema para avergonzarse porque la prostitución es uno de los empleos más antiguos de la humanidad. De hecho, que hay muchos Profe, países hoy en día, siglo XXI, donde que es legal. Y en Colombia es legal. Lo que es ilegal es el proxenetismo. Entonces, pues creo que la diversidad de precios también habla de una diversidad de valores y en realidad el problema no creo yo que no radica tanto en la prostitución como servicios, sino en el tipo de cliente que accede a esos determinados servicios. De pronto la prostituta más económica tiene un bien, target de cliente que no es tan conveniente como el target de cliente que tienen otras prostitutas de una categoría que no diría entre comillas más alta. bien, pero dicho eso, quiero hacer dos aclaraciones. La primera, antes de darle la palabra, voy a poner la palabra a Juan David Tenorio, ¿ibas a hablar algo? Y luego le respondo a Ricardo algo. Dime, Juan. O sea, va más al grano con los servicios y eso. Hay mujeres que se cuidan más que otras y eso también las hace pues más costosas, de que tienen un control de sanidad, de que huelen bien, de que están bien vestidas. Eso también hace que por decirlo así, el producto, o como quieran llamarlo, se encarezca, aparte también de donde esté ubicada la mujer, donde si está en la calle o si está en un establecimiento. O sea, ese tipo de cosas también influyen mucho en lo que cueste el servicio. Ok, estoy extrañando, Ashley no ha llegado, ¿verdad? Necesitaba a Ashley en esta conversación. Ricardo, muy bien, entiendo lo que están planteando, yo no me voy a poner de ningún lado por ahora, pero hay dos cosas. La primera, sí, en efecto, el asunto es que hay una campaña, de pronto ya es un poquito tarde, pero la disputa, la conversanca, porque hay muchas mujeres de tipo feminista que están en pos
de la prohibición de la prostitución en cualquier ambiente, justamente para evitar el proxenetismo, por el hecho de que es muy difícil controlar el proxenetismo. Entonces, de ahí es cierto que en pleno siglo XXI estamos en afán de que, bueno, esa liberalidad debería haberla, pero que curiosamente esa liberalidad puede implicar otros problemas en países como Colombia. Eso por un lado. Ahora hablando en términos de servicio, voy a decir algo que puede sonar bien feo, pero también es cierto que, obviamente, ¿qué es mejor, la inexperiencia o la mayor experiencia? Técnicamente, si hablamos en términos de servicio, y ahí voy a volver a tirar la pelota, en términos de servicios de calidad, de quién ofrece un mejor servicio, uno podría pensar que ofrece un mejor servicio una persona cuarentona, no importa cómo esté su figura, porque posiblemente tiene muchas más experiencias y tiene, así suena grosero, pero todos somos adultos, y tiene mayor capacidad para identificar los placeres sexuales de la persona con la que está. Es decir, encuentra y sabe cómo debe moverse para satisfacer al otro. En ese orden, entonces estos costos deberían ser mayores para las personas con más experiencia, si lo vemos desde el punto de vista del servicio. ¿Cómo queda eso ahí? Si en el fondo hay mucha gente que le interesa es lo joven o los demás, de pronto entonces se vienen a pique ellas, porque obviamente ya que ofrecen un mejor servicio, un servicio de más calidad, pero no están tan jóvenes, de pronto serían, no las contrata nadie, porque uy, tras que está vieja, imagínate, cobra más caro, no sé, ¿qué piensan? Profe, ¿puedes repetir No me diga que se la quedaron. pregunta en concreto? Porque a mí se me cortó un poquito y no alcancé a escuchar bien. Básicamente lo que nos está diciendo Ricardo es que sí es válido lo del cobro porque tiene que ver con la calidad del servicio. Eso podríamos tomarlo como cierto, pero en parte la gente de mayor experiencia es la que, me imagino yo, debería ofrecer un mejor servicio porque tienen más experiencia. Y sin embargo a veces son las que más les toca abaratar porque nadie las quiere por viejas. ¿Qué pasa en esta situación? Si lo vemos claro en términos de servicio. Profe, la mayoría de las personas que buscan este tipo de servicios buscan es a mujeres jóvenes. Pues sí, lo de la experiencia es cierto y deberían cobrar más por eso, pero siempre tienden a buscar como la más bonita, la que tenga mejor cuerpo, no sé qué, y siempre tienden a buscar a mujeres jóvenes. Profe, yo no creo que ellos estén Entonces, ¿qué sería buscando, calidad de servicio en este contexto? disculpe, yo no creo que se quiera Sí, buscar sí. en como tal la experiencia, al menos en ese ámbito. Como dice Valentina, yo creo que ellos, bueno, las personas lo que más buscan es, digamos, una cara bonita, un cuerpo bonito, lo que esté bien físicamente para cada uno de los clientes. Por eso no creo que se enfoquen mucho en la experiencia. Profe, Y yo pienso también los que, gustos. Entonces, ¿qué sería yo calidad de pienso que servicio? más allá de la experiencia o del aspecto físico que estas mujeres tienen, es más que todo la satisfacción que ellos tienen, o sea, que el cliente tiene al estar, por ejemplo, con una chica de 18 años o una que tiene más experiencia, pues no sé, puede ser de qué, de 30, 40 años, digo yo. Entonces, yo digo que quizás el aspecto físico, bueno, influye un poco, ok, influye un poco, sí, que ¿Hola? influye un poco, Ah. pero yo creo que en lo que más ellos se interesan es en satisfacer una necesidad, o sea, no ven tanto como el aspecto físico, sino satisfacer su necesidad, solamente eso. Profe, yo Ok, quisiera ¿y con quién interrumpir. satisface su necesidad? Dime. Ah, Cristian, vale, te escucho. Partiendo de lo que dijeron, de lo que dijo Gabriel, de lo que dijo ahora Vázquez, es que yo creo que eso también se puede comparar, aunque ya como dijeron varios, suene feo, con algunas otras cosas. Por ejemplo, el típico borracho de tienda, que es lo que suele tomar, básicamente sería como que lo más barato en cuanto a cerveza, lo que puede ser una Águila Light o una Costeñita. Pero luego hay otro tipo de personas que, por ejemplo, le gusta, no sé, tomar licores más sofisticados porque tal vez se lo pueden permitir o porque son de ese tipo como, entre comillas, clase. Entonces aquí sí podríamos dividirlo como
el estrato de las personas. Entonces, digamos, una persona de estrato 3, estrato 4, estrato 5, ya sería, por ejemplo, a cervezas artesanales, o sería que sea un vino en específico, un champán, etcétera. Entonces, aquí en la prostitución, en cuanto a, por ejemplo, lo que yo he visto en series, películas y en algunos pocos casos, siempre rondando por el centro, más que todo va, por ejemplo, el que solamente quiere satisfacer sus necesidades no le va a importar mucho el si la muchacha se ve linda o se ve cuidada o si tiene experiencia. Lo único que le va a importar es, como dijeron, satisfacer sus necesidades. Pero tal vez hayan, bueno, no tal vez, hay este otro tipo de personas que no solamente quieren eso, sino que quieren una experiencia un poco más real, que también ahí también podemos tal vez un poco incluir las que son un poco más como dama de compañía, que no son solamente de prostitución, sino que, perdón, no es solamente relaciones sexuales, sino como pasar una noche juntos, como tipo pareja, una cita, y después ya sería, pues, a lo que sean las relaciones sexuales de una manera un poco más detallada, de no solamente como que, listo, yo me bajo los pantalones, tú me los bajas y haces lo que tienes que hacer por lo que te estoy pagando, sino que más bien es como, pagué por tener una noche contigo y quiero que sea el servicio completo. Entonces, digamos que el hombre ya paga su habitación pues es una experiencia un poco más natural a lo que sería realmente. ¿Sí me hago entender? Más o menos. Creo que diste un poquito de vuelta, Por pero eso, Sí, por total. eso yo quería decir que, o sea, es como todo lo comercial en el mercado, o sea, cada cosa está categorizada y tiene su público. Por ejemplo, no es lo mismo el típico hombre de pueblo, ese hombre machista que pasa tomando por las calles, a un hombre, pues quizás, no sé, de un estrato superior, que es un poco más sofisticado. Bueno, por lo general, estas personas de pueblo, así, estos hombres así de pueblo, los machistas y toda esa cosa, los, los machitos, pues, por decirlo así, ese poco gente borracha, tienden a no tener que ver con el aspecto físico de la chica. Simplemente ellos enamoran, lanzan sus piropos, todos despectivos ahí, bien asquerosos, sea la mujer que sea. Y yo, que vivo en un pueblo, me he dado cuenta de eso, y es así realmente. Puede pasar una niña que igualmente la enamoran, como enamoran a una señora de edad. Entonces, puede pasar lo mismo en el tema de las mujeres que se prostituyen. Profe, le voy a poner un ejemplo ok, bueno, del antes de que hable servicio. Yasser, dame un segundo. En el chat hay como una pelea, no una pelea, sino que hay gente que ha estado como opinando. Por ejemplo, ayer le ha dicho un par de cosas y ha dicho eso no es cierto, no sé de qué. Me gustaría que hablaran con vos para pues escucharlo. Ayer dijo es mentira, el machismo no entiende, dice Ayele, refutando un poco lo que está diciendo Alberto, entiendo. Aldair dice el machismo está en todas las clases, Cartagena es un pueblo. Ayer dice trabajadoras sexuales. Bien, yo le agradecería a las personas que están escribiendo ahí, si no tienen micrófono, que lo entiendo, pero vamos a ponerle un poco de picor o sea, ayer entiendo que tiene como posiciones muy plantadas, sería bueno que lo dijera de viva voz para escuchar todos, porque no todos van a leer el chat. Te escucho, Jackson. Profe, por ejemplo, o sea, con lo que dijo, no sé quién fue el que lo dijo, de lo del servicio. Ahora que yo recuerdo, mi tío tenía una competencia, digamos, con un negocio que era, o sea, más bajo el servicio que él ofrecía, o sea, porque el negocio de él era súper lujoso, que si las habitaciones, que si las chicas estaban con su control y todo eso. Pero en el otro negocio se llenaba más y él decía, ¿por qué? Entonces él le llegó el rumor de que ya había una chica que, o sea, la pedían más que a las otras, porque le decían, que me da risa. Profe, le decían y que la lavadora, y que no, que esa chica es como una lavadora. Entonces, o sea, que el servicio de ella era súper mejor, y eso se fue como que regando la voz de que ella era el mejor servicio con esa chica. Es más, ella hubo un momento que ella tuvo que hacer como que citas
porque es que eran muchas las personas que iban por ella, hasta Ujú. llegó la fama, porque en su locura fracturó un man. El man salió fracturado. Ok, ve el punto, chévere la historia, pero ve el punto porque no Entonces, entiendo hacia profe, dónde vas. ahí, ¿Cómo se Dame una clase o de sea, fracturó? profe, argumentación. Ajá. o sea que yo digo que lo que dice, creo que fue Ricardo fue que dijo que lo del servicio, Sí, que a pesar de que sí. mi tío tenía muchas cosas de lujo y eso, y era más costoso y las chicas eran mejor, pero allá vi, y este negocio era más barato, pero había una chica que hacía mejor servicio. O sea que sí tiene que ver un poco también con el servicio de la persona. Ok. Sí, definitivamente podría tener que ver con el servicio. Ahora viene, pues no sé si alguien más quiera decir algo antes de yo hacer alguna pregunta para ir cerrando. Bueno, llegó Ashley. No sé si Ashley tiene algún comentario o no sé si está ubicada sobre lo que estamos hablando. Perdón, estaba teniendo La problemas de internet. Bueno, estamos hablando sobre si la prostitución debería prohibirse o no, teniendo en cuenta que algunas mujeres tienen la intención de si la prostitución debería prohibirse o no, y el tema ha ido tomando diferentes giros. Se ha hablado de la prostitución como servicio. Camilo, sí, ¿verdad? Camilo Rivera trajo a colación un tema bien interesante, que es que algunos grupos pretendían que algunos grupos de prostitutas o trabajadoras sexuales, como nos ha dicho Ayele, deberían unificar sus costos. Entonces se ha armado la revuelta sobre si se deben unificar sus costos o no, si eso debe medirse por belleza, si es justo que la más bonita cobre igual que la que está gorda y fea, por decirlo así de una manera bien horrible, y hemos dicho cosas que de pronto serían chocantes, pero la idea es entrar en la dinámica de si debería ser con servicio, de pronto la que tenga más experiencia cobra más o menos, y esa es más o menos la discusión. Estoy poniendo también no solamente a Ashley a tono, que creo que tiene como una posición bastante feminista de alguna manera, según lo he notado, sino que en general, porque no sé si alguien quiera seguir opinando o hablando. Profe, yo tengo Lo que a mí me... como un pequeño punto. Sí, dime. Ahorita que decía si la prostitución debería legalizarse o no, pues siempre Debería considero, seguir siendo legal o no, porque legal es. exacto, siempre he considerado que ese tipo de trabajos ancestrales hay que tenerlos con mucha delicadeza, pero la pregunta más importante no sé si nos parece si debería prohibirse o no, sino qué van a hacer las señoras que se dedican a la prostitución cuando eso sea ilegal. Es lo mismo que, por ejemplo, el mototaxismo. Si el mototaxismo se vuelve ilegal, ¿qué van a hacer estas personas que se dedican al mototaxismo? Claramente el sistema no les da la posibilidad de ejercerle, digamos, formalmente sus empleos, porque si no, no se dedicarían a eso. ¿A qué se van a dedicar? Y entonces luego nos quejamos de que porque hay tantos gamines en la calle, porque hay delincuencia, pero espérate, ¿qué opciones o qué alternativas les estamos dando? Y es de alguna manera haciendo un paralelo medio, un saltito un poquito grande, ¿qué pasa con las mujeres trans? ¿Por qué la mayoría de las mujeres trans a nivel mundial se dedican a la prostitución? Y es que resulta que las mujeres trans no son, por estadísticas, la población que menos acceso tiene a trabajar de forma formal porque nadie las contrata. Entonces se ven empujadas a trabajar en la prostitución. Si eso no existe, si esa posibilidad no está, ¿qué pasa con estas poblaciones? ¿Dejan de comer? Claramente no. ¿De dónde van a sacar los recursos? Y esa forma de sacar los recursos que no sea la prostitución, ¿cómo va a afectar a la sociedad? Ok, eso podría ser un punto, aunque bueno, dime, habla. Eso me parece, o sea, un punto súper válido. Y también, por ejemplo, en los Estados Unidos apenas lo estaban legalizando. Yo me vi un video al respecto y algo que tienen en mente es ¿por qué lo están empezando a legalizar? Porque no han podido ganar la guerra contra el trabajo sexual. O sea, aún así sea ilegal, la gente lo sigue haciendo y sigue trabajando en eso. Entonces, ya en cierto momento el Estado tiene que decir, pues la población igualmente está haciendo esto. Entonces, ¿qué hacen? Aún así son... ¿cómo se dice? Aún así son ciudadanos, o sea, las trabajadoras sexuales son ciudadanas o ciudadanos también del país, y al no legalizarlo no se pueden proteger. Una trabajadora sexual
en su trabajo está muy vulnerable, muy expuesta a que su cliente le haga daño. Y si no se toma y no se considera un trabajo real o legal, si le hace daño a un cliente, ella no le puede reclamar a nadie, nunca podría decir nada, o sea, porque está tomando parte en Haciendo algo un ilegal. crimen. Ajá. Claro, ella Entonces, estaría haciendo para algo ilegal, protegerlas a entonces ellas pasó eso también. por estar haciendo algo ilegal. Exacto, sí. Al denunciar se meten en el chicharrón de que estaban cometiendo un crimen. Es como si estuvieras atracando y el dueño de la casa te apuñalea, pues no sé, es más o menos lo mismo, entiendo, muy bien. Sobre eso, Pues yo tengo dime, una opinión. Juliana. Yo pienso que la cuestión de que debe ser legal, o sea, sí estoy de acuerdo porque mientras ellas hagan su trabajo, presten un servicio y no le hagan daño a nadie, no denigren a nadie, o sea, siempre y cuando ellas lo hagan con su voluntad, pues estoy de acuerdo en que sea algo legal. Profe, Ok, igual ahí hay que mi tener, preocupación viene un poco de pronto, dime. también hay que tener algo en cuenta y es que este tipo de servicios existen porque hay una demanda importante, lo que quiere decir que sea o no sea legal, va a seguir existiendo el servicio siempre y cuando haya mercado. Es el mismo problema de las drogas, que en ese caso considero que hay que manejarlas con mucha más delicadeza que la prostitución, pero mientras haya mercado que compre, el producto va a existir. Entonces, tal vez el problema no es penalizar la consecuencia, sino buscar soluciones para el problema real, para las razones de esa consecuencia. Entonces, no es la prostituta la que está haciendo mal el trabajo, sino tal vez es educar a los hombres. No es el vendedor de droga, sino es el que la consume, el que hay que tratar. Entonces, creo que eso hay que mirarlo desde esa perspectiva. El hecho de que tú penalices el servicio no quiere decir que ese servicio vaya a dejar de existir. Y eso lo vemos en N ejemplos. Cuando penalizaron el tabaco, cuando penalizaron el alcohol, actualmente con la penalización de las drogas, en muchos países con la penalización de la prostitución, con la penalización del proxenetismo. Entonces, penalizar este tipo de labores a mí me parece que son jugadas políticas improductivas. Es más propaganda que otra cosa, porque ya está comprobado que no funciona. Pregunto algo con base en lo que está diciendo Ricardo y con base en parte de lo que hemos dicho y con parte cuando hablamos del banano y cuando hablamos del servicio. ¿Es la prostitución hablando ya en términos solamente de mujeres, es la prostitución una objetización de la mujer? Es decir, ¿es convertir a la mujer en un objeto? ¿Es un oficio que facilita el hecho de que la mujer se siga convirtiendo en un objeto, teniendo en cuenta que el problema es que hay hombres que les gusta eso y esos hombres, para satisfacer esa necesidad, entre comillas, necesitan de los servicios sexuales? Eso por una parte. Por la otra pregunta sería, ¿y si la prohíben, qué pasa con estos hombres que les gusta ese servicio? ¿Qué va a pasar con ellos? No es que me importen ellos, o sea, ellos son lo de menos, pero ¿y cómo van a saciar esas ganas de estar metidos en el burdel? Bien, los escucho. No sé si yo pueda responder de una. Hágale. Pues de nuevo, el mercado, ¿qué le va a pasar a los hombres que consumen el servicio? El mercado está, va a haber servicio. El tema es que va a ser un servicio bajo cuerda. Y si es objetivizar a las mujeres, eso yo creo que depende un poquito de a quién le preguntes. ¿Cómo? La palabra sería, creo yo, que objetizar. Objetizar, ok. Sí, Si la verdad, es objetizar, no estoy seguro. yo creería que es objetivo, pero sí, no estoy seguro tampoco, ahí me perdí, pero bueno. Si usted me preguntan si estamos convirtiendo a las mujeres en objetos de alguna manera con este tipo de servicios, yo creo que depende un poquito de a quién le pregunte. Si me pregunta a mí, yo diría que sí, pero entonces ahí se podría devolver otra pregunta. ¿Pedir un Rappi no es de alguna manera volver un objeto al que está ofreciendo ese servicio, o contratar a alguien para que cargue unos bultos no es de alguna, o sea, de alguna manera todas las fuentes de empleo? Pero es diferente. Perdón, termino. De alguna manera casi que todas las fuentes de empleo objetivizan a las personas, porque tú no estás pensando en la persona como persona en la mayoría de las fuentes de empleo, sobre todo las más bajas, sino que estás contratando una cosa que va a ser algo que tú necesitas y realmente no te importa. Y eso va muy conectado con el hecho de que en este momento tenemos una de las tasas más grandes de esclavitud oculta, que a nivel mundial es un problema en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Australia. Esto es un problema enorme,
porque hay un montón de personas, de seres humanos, hombres, mujeres y niños, ancianos incluidos, que están siendo objetos de las grandes industrias y no necesariamente en temas sexuales, en temas de cultivo. De hecho, que todas las personas que tengan un celular en la mano en este momento o una computadora están patrocinando la esclavitud oculta, porque todos esos productos vienen de países esclavistas que pagan literalmente miserias a las personas que trabajan todo el tiempo con estos productos y que luego tienen cánceres, tienen un montón de enfermedades. Entonces, creo que el tema con la prostitución es más un tema moral que un tema que realmente, un tema de que nos estamos preocupando por las mujeres. Es que no nos gusta el tabú, el sexo es tabú. Pero la pregunta es mucho más grande. ¿Cuántos trabajos no están volviendo objetos a las personas? Pues yo Vale, lo que creo es antes de que que te responda alguien, dame un segundo, hable, profe, antes de hable, que te que voy responda a hablar alguien, solamente una aclaración. Esos trabajos que mencionas en estos países como China, pues sí son considerados esclavitud y son un delito. Lo que pasa es que algunos de esos delitos no logran ser capturados, pero en algunos casos sí logran ser delitos. Y acá realmente la objetización, si consideramos que la mujer está siendo objetizada, y que sería un tipo de esclavitud, si lo ponemos al mismo nivel, pues acá no estaría siendo tan delito. Entonces, no sé, como una diferencia de simplemente te escucho. Pero en China no es delito, es legal. Pero por eso, del hecho que una cosa Sí, sea pero legal, el lo resto mismo del que mundo tú lo dices, reconoce. Ajá. del hecho que tú digas que no, que es legal no significa que no está mal. Y no es un tema moral, es un tema real, es un tema universal. ¿Por qué sí hace que la mujer se vea como un objeto? Porque es ella quien está poniendo su cuerpo para hacerlo. ¿Qué pasa con el ejemplo de que tú pones de Rappi? No estamos contratando a una cosa que te va a llevar una cosa. Es una persona. La empresa tiene que garantizar que esa persona esté bien. Cuando tú pides Eso no Rappi, ocurre. Rappi no tiene ese tipo de pero normativa. eso, por eso, mi amor, pero Rappi es legal o ilegal. Es legal. ¿Qué pasa? Que mientras el trabajo sexual sea ilegal, no hay cómo defender. ¿Cómo va a ir una trabajadora sexual, mujer, una trabajadora sexual? ¿Cómo va a ir a pedir lo que sea, que se le cumpla lo que sea cuando es una cosa ilegal? Pues para mí, por ejemplo, debería ser ilegal porque como tú mismo lo dijiste anteriormente, estas cosas siguen pasando como pasó con el tabaco, como pasó con el alcohol, como pasa con muchísimas cosas. La gente va a seguir trabajando porque la gente le sigue dando hambre, porque la gente sigue teniendo necesidades. En su mayoría, las personas que se dedican al trabajo sexual sí son mujeres, porque como decía Beto, hay una clara determinación del machismo dentro de esto. Lastimosamente, ellas no lo van a dejar de hacer. ¿Qué es lo que hay que darle? Hay que darle seguridad de que ellas puedan protegerse, de que ellas tengan cómo reclamar el maltrato y todo eso. No es solamente objetivizarlas. Hay muchos trabajos, como tú dices, en donde las personas son esclavas, desde que uno tiene celular, desde que tú pides cualquier cosa. Hay muchos trabajos, como decía el profesor. En China hay cosas que son ilegales, pero las cosas no dejan de pasar. Lo que hay que buscar es realmente que esas personas tengan la manera de cómo defenderse ante tales situaciones. Sí Yo vas estoy a ser... totalmente de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que de alguna manera te pierdes del punto porque si es ilegal, hay menos formas de proteger a la prostituta. Mientras que si es un servicio legal, la prostituta va a poder defenderse con herramientas legales. Y hay que tener en cuenta que no todas las prostitutas están forzadas. Sí, hay una gran cantidad y sobre todo en menores. En menores, por ejemplo, considero que no solo debería ser ilegal, sino que esto debería ser gravemente penalizado. En un momento que las trabajadoras sexuales son forzadas en su totalidad a hacer el trabajo que están haciendo. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la legalidad, como tú acabas de decir, les va a dar a ellas un derecho, un poder de poder reclamar si algo en ellas les sucede o una cosa así. No que se quede simplemente como, ok, como dicen vulgarmente, mataron a una prostituta y se quedó por prostituta. Hicieron tal cosa a una prostituta y se quedó por prostituta. Absolutamente no. Porque es así. Yo no estoy diciendo que ellas están forzadas a hacer algo. No en su totalidad. Concuerdo completamente contigo y creo que el problema, uno, que no tienen herramientas legales para protegerse, y dos, que la cultura social hace que si muere una prostituta nos importe 5, si muere una trans nos importe 5. A pesar de que incluso aquí es legal, no tienen las herramientas legales para defenderse o el conocimiento. Entonces ahí es donde yo digo, el problema no es que la prostitución sea ilegal,
es que no, estas personas por cultura no están siendo valoradas. De hecho, si nos vamos a un paralelo un poquito hacia un lado, no necesariamente con la prostitución, sino con la pornografía, es una de las industrias audiovisuales más poderosas a nivel mundial, genera un montón de plata, hay un montón de actores de pornografía que tienen un montón de billetes, que han hecho carreras prósperas, pero aquí a Cartagena vino una convención de pornografía y los santurrones, entre comillas, marcharon para que esta convención no se hiciera. Entonces, en realidad yo no creo que sea un tema de legalidad o de si es legal o ilegal, que a mi punto de ver debería ser legal y deberían estar protegidas y deberían hacérseles exámenes. Creo que es más un tema moral. De la cultura debería ser, las personas en una sociedad deberían formarse para también entender que esto es un servicio como cualquier otro servicio, que debería tener ciertas protecciones para las personas que lo ejercen. Porque si tú no tienes, digamos, otra habilidad y decides dedicarte a la prostitución, o bueno, por N o Y razones, tú deberías poder tener el derecho de hacerlo y de poder hacerlo sin preocuparte por tu integridad. Y mientras eso sea ilegal, va a ser muy difícil que una prostituta esté protegida. Mientras el proxenetismo sea ilegal, va a ser muy difícil que los proxenetas se hagan responsables. Los proxenetas no van a dejar de existir porque sea ilegal. Existen, esa es la prueba de que no van a dejar de existir. Pero si los legalizan, de pronto se regularizan. De pronto empezamos a generar impuestos a partir de ese servicio. De pronto empezamos a poder darles salud, que estas personas, ¿qué tal que una prostituta pueda tener su EPS, su ARL, porque está legalizada? Eso yo creo que le cambiaría y le daría un nivel más importante. Y yo creo que mi último aporte es, en la antigua Grecia, el inicio de la prostitución viene por unas mujeres a las que llamaban hetairas. Las hetairas no solo tenían relaciones sexuales con los hombres, ellas también les aportaban conocimiento y hacían un servicio mucho más completo, tal vez como lo que diríamos hoy, un acompañante. Y estas mujeres de las hetairas eran muy respetadas en la antigua Grecia porque ellas eran las únicas que podían entrar a espacios exclusivos para hombres e inclusive opinar de política. Entonces, fíjate lo importante y todas las cosas que le puede otorgar a este tipo de servicios que, de nuevo, yo no comparto, no estoy de acuerdo con el consumo de la prostitución, ni mucho menos, pero protegerlas, darles legitimidad va a hacer que el servicio no solo se pueda volver más complejo, pueda aportarle algo a la sociedad, sino que también ellas estén más protegidas. Ellas y ellos, porque no hay que desconocer que hay una gran parte de la población dedicada a la prostitución masculina. Lo que pasa es que no es tan evidente. Yo quiero cerrar, porque, bueno, yo voy a cerrar, ya se acabó, porque tengo que pasar con el tema, pero yo sí quisiera, o sea, traje el tema a colación porque quería ver cómo argumentaban y hay mucha gente que pues se metió en el viaje y me parece fantástico por ese sentido. Sí quisiera, no te preocupes, sí quisiera como puntualizar algunas cosas, ¿no? Como para pensar, si a alguien le interesa hacer un trabajo de esto, una argumentación, yo feliz, al final les va a tocar hacer uno y creo que es un tema interesante. Y es algunas cosas, ¿no? A mí me preocupa un poco la objetización, por decirlo, Ricardo decía objetivación, yo creo que no es objetivación por objetivo, pero tampoco estoy seguro de que sea objetización. La objetización del negocio, porque es que sin duda alguna es convertir el cuerpo en un tipo de objeto, el cuerpo se convierte en un objeto y eso se ha logrado con el sexo. El ejemplo que ponía Ricardo sobre la antigua Grecia es bien importante, pero a la vez, sin duda alguna, en otra cultura y en otro contexto histórico, tiene una carga grande de machismo. Y es que hay algunos asuntos, esto tiene un trasfondo machista, hay un trasfondo machista de fondo que hay que también echarle ojo, decir si realmente objetización. Sí, yo creo que realmente hay un problema y me gusta mucho cómo cierra Ricardo, porque él dice, también hay otro grupo de hombres aunque nadie los mira, y es que no los mira porque entonces no podemos pensar que hay unos hombres que se dediquen a eso. Peor todavía, si son homosexuales, vaya y venga, ¿no? Porque es que esa es segunda clase. Pero si son de primera clase, ya ahí tú como que comienzas a decir, pero ¿cómo es posible? Entonces, yo creo que hay una carga de machismo encima, y es bien interesante porque vuelvo a lo que comenzó Camilo, sobre si debe tener esta persona un valor y esta otra, porque es que no es lo mismo, creo yo, hablar de un guineo que hablar de una persona. Realmente, cuando tú le comienzas a poner valores al cuerpo de una persona, de alguna manera comienzas a convertirla en un objeto. Dicho eso, y ya que mencionaron la pornografía, quiero cerrar con un dato interesante. Dentro de algunas cosas que he leído de pornografía de diferente tipo, para nadie es un secreto que las mujeres en el cine porno ganan mucho menos de lo que ganan los hombres. ¿Por qué? Se están ofreciendo el mismo servicio. O sea, algo que pasa en todo contexto. No debería ser así, pasa en diferentes trabajos,
menos en los de tipo gubernamental, pero pasa en todo tipo de trabajo. No debería ser el caso. Definitivamente hay una gran marca de machismo. Irónicamente, muchos hombres heterosexuales, que son estrellas pornos, se mueven a trabajar en el porno gay porque irónicamente el porno gay les paga más. Y les paga más, curiosamente, por el hecho de que estarán haciendo un trabajo en oposición a su sexualidad. Pero dentro del porno gay, porque como todos sabrán, realmente no existe el porno lésbico, o por lo menos no es popular el porno lésbico. Lo que hacen es hacer otra cosa de las que se quejan también muchas lesbianas, que es que el porno lésbico realmente es porno hetero con dos mujeres que posiblemente ni se gustan. Pero en el porno gay, irónicamente, el que más se maltrata y al que menos se le paga es al homosexual pasivo de la escena, ¿no? Curiosamente, quien estaría haciendo las veces de mujer en la escena. Entonces, mi pregunta es si todo este comercio sexual que puede involucrar el porno o la pornografía, y puede involucrar también la prostitución, no está mediado de pronto por algunas cuestiones definitivamente machistas. Pregunto algo así como cosa curiosa que posiblemente ninguno me va a responder. Dentro de los prostitutos hombres, ¿quién cobra más? ¿El prostituto que se acuesta con otro hombre o el prostituto que se acuesta con una mujer? Posiblemente cobra más el que se acuesta con una mujer porque sigue siendo un hombre. Entonces, ¿qué tan mediado está esto por el machismo y qué tanto permitir que la prostitución siga existiendo de alguna manera es seguir permitiendo que el patriarcado reine? ¿O cómo lidiar con la prostitución en estos tiempos en los que estamos en pos de derrocar el patriarcado? Lo dejo como tarea. No sé qué están poniendo en el chat, voy a leer un momentito en lo que comienzo ya con el tema. Si alguien tiene algún comentario sobre lo que voy a decir, si alguien tiene un comentario sobre de 50 páginas sobre el patriarcado, bro. Si fuera así, la pornografía de cero ya solo había visto, es toda una industria, creo que sí es objetivización, como usted dice, ahí consigo el 100%, los sueldos más bajos en la mayoría de las mujeres sí es inaceptable. Haré un canal no por, pues bueno, ya vas, pero el no por no es prostitución. Bueno, no en el sentido estricto, ¿no? No en el sentido tradicional de la palabra. Realmente no lo es, pero se está vendiendo de alguna manera tu cuerpo. Si vemos prostitución como vender tu cuerpo, sí lo sería. Así fuera con los mismos actores, compañeros de trabajo que tú conoces. Así fuera con tus panas, ¿no? Pero pagan en OnlyFans por ahí, no sé. Que viva el emprendimiento, jaja. Bueno, bien. Dicho eso, yo creo que podemos comenzar con la clase de hoy. ¿Cómo van? ¿Cómo amanecieron? ¿Dudas? Si alguien tiene algún comentario. Bien. La intención de comenzar hablando de prostitución y tomando este tema de colación es porque sí considero que las clases teóricas de argumentación son muy importantes, pero que al final lo más importante es que los estudiantes se le midan a argumentar y a manejar un buen discurso. Siento que algunos en la clase de hoy, en esta pequeña actividad que se llevó una hora, quizá no argumentaron tanto, pero sin duda alguna sí se demuestra que tienen una amplia capacidad para manejar el discurso e ir ganando ideas, lo cual me parece muy bien. Hay que ir moviendo de pronto cuando se les pone un tema, comenzar a argumentar, más que todo argumentar, a plantar una posición. Creo que la posición del grupo quedó bastante generalizada en que sí debería ser legal bajo ciertas condiciones, sí debería seguir siendo legal. ¿Sí? Dicho esto, voy a comenzar con un tema de orden teórico para tratar de sacarlo y seguir como en la misma dinámica en las siguientes clases, seguir discutiendo temas, ponerlos a que hagan argumentos para que sea más una cosa dinámica y más de argumentación y menos de simplemente ver conceptos que al final hasta de pronto se nos olvidan. Comenzamos el día de hoy con lo que son los componentes de un argumento. Un argumento generalmente puede tener mínimo dos componentes, que son un punto de vista y opinión o una fundamentación, ¿sí? Básicamente eso. Hay este otro componente que se llama garante, pero no lo vamos a ver, y no lo vamos a ver, aunque yo tengo la diapositiva, no lo vamos a ver, porque simplemente es lo que viene es a complicarnos la vida y vamos a hacernos de términos que al final ni nos sirven. Todo argumento se compone de un punto de vista inicialmente y de una fundamentación. Voy a mover esta diapositiva hacia acá. El punto de vista, como todos sabemos, es la opinión que se tiene en un argumento. En lo que estuvimos discutiendo hubo diferentes tipos de opiniones, aunque ustedes no lo notaron, pero hubo muchas. Quizá la opinión general era si debía ser legal o no debía ser legal la prostitución. Sobre eso era que estuvimos hablando principalmente. Pero hubo otros puntos de vista que se tuvieron ahí y hubo otros puntos de vista sobre los que se argumentó. ¿Quién me dice alguna cosa, alguna opinión que sienta que dijo o que haya escuchado que alguno haya dicho mientras estuvimos hablando?
Cualquiera. Cuando dijeron que la mujer se podía considerar un objeto o no, me parece que fue algo muy importante porque, bueno, yo no creo que se tome como un objeto y muchos dijeron que sí, entonces por eso digo que ese podría ser uno. Claro. Cuando se dijo que sí era justo cobrar por servicios, eso también fue una opinión. Cuando se dijo que sí era justo cobrar por la calidad, de alguna manera, por la calidad del producto que te estás consumiendo, por decirlo así, también fue una opinión. Esas son opiniones, definitivamente. Cuando Camilo, por ejemplo, habló de lo que habló, eso nos puso un tema de opinión. ¿Sí debería ser la tarifa igual o no debería ser la tarifa igual? La mayoría se movió a no debería ser la tarifa igual. Y luego se movió a, bueno, sí debería ser igual dependiendo del estrato donde estás. Que por cierto, vuelve capitalista el tema de la prostitución. Ahora te comes y pagas según el estrato donde estés. Más allá de la propia belleza. No sé, es un tema discutible. Realmente eso es en un argumento, perdón, estoy organizando aquí. En un argumento eso es el punto de vista. Son las opiniones que se presentan en un argumento y que cuentan con las características estudiadas según previamente, según vimos tipos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que podían ser evaluativas, podían ser expositivas, podían ser de las que proponen, podían ser de las que sugieren? Pero además hablamos de que podían ser negativas, de que podían ser negativas, de que podían ser positivas, y también hablábamos de que podían ser complejas, de que podían ser simples, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Que ahí tenemos opiniones de todo tipo. Desde el punto de vista de cosas así como, que podríamos decir algo como, no estoy de acuerdo con la prostitución, hasta podríamos tener cosas como, no estoy de acuerdo con la prostitución masculina, pero sí con la femenina, aunque no estoy de acuerdo con que sean las mujeres, no, vamos a ponerlo al inverso, no estoy de acuerdo con la prostitución femenina, pero sí con la masculina, aunque sí, no estoy de acuerdo con que sean las mujeres las que contraten, una cosa así bien tirada de los cabellos, la prostitución masculina, una cosa así, o sea, una opinión bien larga que básicamente está resumida en que solo los hombres contratan hombres y ya, básicamente. Entonces podemos tener desde una opinión pequeña hasta una opinión compleja, mucho más amplia, ¿sí? Eso lo vimos hace rato, ya se están comido, y espero que, bueno, hoy actualicé el canal, así que ya ahí tienen sus clases. Sé que la mayoría, sé que los 34 que están aquí en el momento, o creo que casi todos los 34 que están aquí son gente muy puntual, pero sé que hay otra gente que ni entra y luego no tiene ni idea de por dónde va la tabla. Bien, esas son las opiniones. Yo creo que no hay mucho que discutir, no hay mucho que saber. De hecho, les puse a leer unos párrafos para hoy. Diana me envió la copia, no era necesario. Simplemente la idea es discutirlos un poco y si tenemos tiempo los miramos un poco al final de la clase, porque ya le invertimos bastante a la prostitución, pero básicamente es eso. Es una sola premisa, no más, y como sabemos debe ser discutible. Eso ya lo vimos. Hay gente que hace opiniones, eso ya lo había dicho, del tipo, no estoy de acuerdo con la prostitución, que es un fenómeno que está desde la antigüedad. En la antigüedad, los hombres contrataban mujeres que los podían acompañar a todo lugar y ellas eran las únicas, me estoy basando en lo que dijo Ricardo, las únicas que podían entrar a lugares de hombres. Profesor, esa es mi opinión. ¿Qué le parece? Está mal. Ahí tienes un montón de cosas que no puedo decir que esa sería solamente, ellas eran las únicas que podían. Ahí tienes un montón de cosas, simplemente toma la opinión aparte. Desde ese punto de vista tenemos que entender que la opinión es una y solo una oración.
en el momento en que usted sienta la necesidad de poner en medio de una opinión un punto y coma o un punto, es porque tenga la plena seguridad de que ya su opinión no es una sola oración, sino varias. Y en ese sentido, cuídese porque es posible que ya no sea solamente una opinión, sino una opinión y otras cosas. Eso ya lo habíamos hablado de alguna manera someramente antes. Ahora, también hay veces en que la gente puede escribir un párrafo de este tamaño y no puso punto porque no sabe usar los puntos, pero no porque todo eso es una opinión. Entonces, la opinión es una sola premisa, ¿sí? Si hacemos una especie de gráfica, la opinión sería 1 y las razones serían 2. Es decir, insertar, ¿verdad? Esta sería mi opinión y yo me baso en una razón y luego me baso en otra razón y luego en otra y otra y otra y así sucesivamente hasta armar mi argumento. En los textos que yo los mandé a leer, si los leyeron, se pudieron dar cuenta que hay una opinión, en algunos hay más de una, y hay un grupo de razones que sustentan ese hecho. ¿Sí? Sí, profe, sí. Muy bien. Dicho eso, podemos saber que automáticamente, quiero terminar el grafiquito en lo que hablo porque me gusta hacer grafiquitos. Lo siento, ustedes van a creer que yo soy una persona inseria, y sí, soy bastante inserio. Ya está. Dicho eso, obviamente lo más importante para un argumento es una opinión y un conjunto de razones. Mientras usted me dé una opinión y un conjunto de razones, yo voy a quedar satisfecho. Profesor, su clase es la peor. ¿Por qué? Bueno, resulta que cuando usted comienza la clase, comienza con un escándalo, se fue el escándalo de la semana número 9, que puso una canción ahí, toda discotequera, y yo estaba tan tranquilo y me reventó los oídos. Además, su clase es súper desordenada, porque entonces la gente se pone a hablar y se interrumpe. Además, usted dice que va a montar las clases a YouTube, y en argumentación le faltó montar varias y tuvo que montarlas corriendo. Además, usted coge y escribe en una hojita, y aparte de eso nos escribe en las diapositivas, y nosotros, perfecto. Tuvo una opinión súper sencillita, su clase es mala. Y comenzó a darme un montón de razones de por qué mi clase era mala. ¿Están argumentando mal? No, está dando razones. ¿Puede ser mejor? Claro, puede comenzar a explicar las razones. Puede decir, además usted llena una hojita y nos pone diapositivas y nos confunde. Entonces esa persona podría explicar. Es decir, usted llena una hoja en la que va poniendo datos y al final nosotros no tenemos acceso a eso, o queda todo desordenado, a veces no nos queda claro, y las diapositivas usted no las comparte, sino no se las pide. Además, a veces escriben las mismas diapositivas y cuando las comparte pueden explicarlo o no pueden explicarlo. Pero lo primero que dije era un buen argumento. Si uno explica las razones, es mucho mejor y en algunos casos es necesario. Dime, Diana. Profe, ¿y dónde queda eso de, por ejemplo, de opinión central? Y bueno, porque me acuerdo que en la clase pasada cuando vimos la de las opiniones y eso, usted nos preguntaba como cuál es la opinión central y cuál es otra opinión, o como que algo más es otra opinión. ¿Sí me hice entender? Sí. Bueno, aquí estoy hablando de lo básico necesario para un argumento. Si un argumento tiene una opinión y tiene un conjunto de razones, ya está, sacaste tu argumento. Que sea eso lo único que debe atender un argumento, no, eso es otra cosa. Y por eso tenemos varios componentes. Tenemos el punto de vista, que es la opinión, tenemos la fundamentación, algunos tipos, pero también tenemos un condicionamiento, un garante del que voy a tratar de hablar lo más posible, y una concesión y una refutación. Estos son otros tipos de cosas que puede tener un argumento. Esa segunda opinión de la que yo hablaba no la vemos aquí. ¿Cuál es la razón por la que no la vemos aquí? Realmente eso de segunda opinión es una forma en la que yo llamo esas opiniones que están dentro del argumento, pero que no son las opiniones centrales. ¿Sí? Realmente tú la puedes tener, pero, y lo vimos en la clase pasada con algunos ejemplos, y es que a veces hay párrafos que tienen más de una opinión,
pero la argumentación no está girando en torno a esa opinión. Por ejemplo, si yo digo, profesor, su clase es mala porque usted hace esto. Entonces, opinión, su clase es mala porque hace 1, hace 2, hace 3. Dentro de ese argumento usted dice, además, nadie, o por lo menos a mí, no me interesa o no me gusta, vamos a poner mejor, a mí no me parece importante aprender sobre argumentación hoy en día. Y usted hace que la clase de argumentación sea aburrida. Para rematar. Vamos a suponer el ejemplo que puse hablando mal de mi clase. Y hoy en día, importante clase. Vamos a suponer el ejemplo que acabo de poner. Profesor, su clase es mala, es la opinión, porque usted pone música estruendosa, porque usted llena unas hojitas que no entendemos, hace gráficas que no entendemos, hace diapositivas que no entendemos y habla demasiado rápido. Después de haberme dicho todas esas razones, me dicen esto. Además, a mí no me parece importante aprender sobre argumentación hoy en día. Y usted hace que la clase de argumentación sea aburrida para rematar, o para rematar sea aburrida. Si ustedes se fijan bien en esto, ¿ustedes creen que esta es una razón para decir que mi clase es mala? ¿Qué creen ustedes? ¿Esa será una razón para decir que mi clase es mala? ¿Que yo soy un aburrido? Una opinión. Realmente Sí, lo está jugando a usted, no a la clase. pero hago la clase aburrida, ¿cierto? Ok, entonces esta opinión, exacto, esta opinión que está aquí, es una opinión que me ayuda a sustentar. ¿Sí? Es un tipo de fundamento. Pero aunque es un tipo de fundamento, y aunque sería una razón, irónicamente, no deja de ser una opinión. ¿Pero qué se hace en ese caso? Espérate, dame un segundo. Dime, mejor. Yo, ahora que me está diciendo eso, le quiero decir una cosa y espero no se vaya a enojar, pero hablando de eso, yo el día que yo a usted le pregunté sobre si una opinión podría ser un fundamento, usted me dijo que eso no era posible. Y ahora que me está dando esa explicación, yo digo, ¿y entonces por qué me dijo eso esa vez? O sea, sí me hago entender. Entonces, le quería decir para que usted después no diga que porque yo estoy enredada. Sí, te dejé hablar porque justamente yo iba a dar la explicación para responder eso que estás diciendo, pero dije, voy a dejarla que hable para que luego se dé cuenta por qué le dije lo que le dije. Bueno, Continúo. Esa opinión en ese contexto necesita su propia fundamentación. Y solo con ese fundamento es válida. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, usted me dice, profesor, su clase es mala. Primero, usted hace mucho ruido, habla muy rápido, escribe cosas que no se le entienden, y usted hace la clase de argumentación aburrida. ¿Por qué la hace aburrida? Porque usted no para de hablar y no le da la oportunidad a que uno hable, aunque uno tenga opiniones. Además, los términos que usa son muy enredados y no los entendemos, y por eso nos impide comprender y nos aburre. Fíjense que eso que estoy diciendo después de utilizar términos enredados y de no callarme, está sustentando primeramente esta opinión. Y todo eso junto, entonces todo eso junto, sí sería un tercer fundamento. No quiero que se enreden, porque para eso va a ser la clase de cuando hablemos del ensayo. Eso sería un tercer argumento. Entonces tendríamos un AC1, un AC2, un AC3, y esto junto todo sería un AC4. ¿Sí?
Es decir, usted sí puede sustentar su opinión con una opinión siempre que esa segunda opinión esté bien sustentada, pero sustentar nada más con opiniones no funciona. A veces le decimos a una persona, ¿cómo me veo? Te ves muy bien porque ese vestido es muy bonito. Sí, eso puede funcionar, pero en el fondo yo no estoy diciendo nada, yo no estoy argumentando del todo bien, solo estoy dando un par de opiniones. Opinaría si dijera, te ves muy bien porque ese vestido es muy bonito, porque el tono del vestido contrasta perfectamente con tu piel. Además, el evento para donde vas, el encaje te queda bien porque es un evento formal y combina perfectamente con tus zapatos de yo no sé qué cosa. Ahí sí hay argumentación. Previo a eso, lo que hay son dos opiniones donde una apoya a la otra. ¿Sí? Ahora, respondiendo a la pregunta de Diana, en este argumento, en donde está todo esto, ¿cuál sería la opinión central? ¿La que está en amarillo o la que está en verde? La que está en verde. La que está en verde. ¿Por qué? Porque la que está en amarillo es un pequeñito argumento, pero que está sustentando una idea más grande. Esto yo le llamo segunda opinión o opinión secundaria, pero realmente simplemente es una opinión no tan central como la otra. Pero cuando ustedes escriban, no necesariamente tienen que estar pensando, uy, quiero poner opiniones no centrales. No, no. Ustedes redactan y luego revisan cuál es su opinión central y cuál sería otra que simplemente está apoyando o reforzando. Porque yo también puedo tener esto y después de que yo termino de hacer mi argumento, digo, en conclusión, su clase no va. Esta opinión de aquí también sería secundaria, porque sería como de alguna manera una conclusión que estaría reforzando lo que ya dije antes, que es mala. Pero como ya primero dije esta, pues esta sería la central y esta sería como una opinión secundaria que está reforzando la idea anterior. ¿Sí está claro hasta aquí? Respondiendo a la pregunta de Diana y en parte también para claridad para todos. Cuando uno hace un ensayo, y voy a hacer también claridad sobre eso ahora, aunque ese no es el tema de hoy, generalmente hay una opinión bien general y cada opinión se compone de argumentos. Ya no de fundamentos, sino de argumentos. Y esos argumentos se van a componer de opiniones menos generales y de fundamentos. Eso es viable, así se hace un ensayo, hay una opinión muy grande y luego hay argumentos pequeños donde cada uno tiene su opinión. Esto sirve para ilustrar lo que estaba preguntando Astrid y es que, Abril, y es que sí, una opinión puede sustentar otra opinión siempre que esa opinión esté dentro de un argumento. Si nada más es una opinión más una opinión, no tiene ninguna gracia. Si es una opinión y se sustenta con una opinión que además tiene sus propias razones, entonces ahí sí funciona. ¿Sí está claro? No sé si eso responde o te aclara un poco el panorama, Abril. Pues claro que sí, solamente me deja, o sea, solo me asegura a lo que yo pensaba, porque literal eso era lo que estaba pensando, pero bueno, de pronto no me hice entender y usted no me entendía, pero bueno, todo bien. Bueno, es que tú solamente dijiste si una opinión sirve para... Y te estoy diciendo, Ajá, pero siempre que esa ahí opinión esté en usted un tenía argumento, que cumplir el papel de profesor y decirme, bueno, eso depende, varía. Mira, eso podría ser si tal, tal y tal, o bueno, no podría ser porque tal, tal, tal. Así tenía que responderme. No decirme no. Bueno, primero tú no preguntaste, una opinión es, no, o sea, tu pregunta fue muy directa y yo sigo insistiendo. Si una opinión sustenta otra opinión, no. Ahora, si un argumento puede sustentar una opinión, claro, un argumento que se compone de una opinión y razones, sí. Yo me sigo manteniendo en lo mismo. Segundo, eso hubiera sido adelantarnos a la clase y no quería que eso pasara. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las razones? Las razones generalmente, y creo que por aquí era por donde estaba preguntando Abril, creo que estábamos en esta diapositiva, era, ¿cuáles son las razones que utilizamos o cómo le llamamos a las razones cuando sustentamos? Le llamamos fundamentación. Le podemos llamar fundamentación. Si alguien quiere llamarles razones, me parece también válido. Hay algunas personas, y eso lo dije antes, que le llaman argumentos. Pero nosotros no le llamamos argumentos porque esas personas entienden que argumento es igual a razón. Y no. Argumento no es igual a razón. Argumento es igual a razón y opinión. A veces van a
leer textos en los que dicen, un argumento son las razones de una opinión. No, 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 no. Un argumento es la opinión y sus razones. Pero hay gente que a veces lo llama de otra manera. Para nosotros un argumento es esto. Hay gente para la cual un argumento son solo las razones. Nosotros mejor le llamamos a las razones, le llamamos fundamentos. ¿Sí? Bien. Entonces, las razones son las que nos permiten argumentar. Y a veces puede ser un poco difícil encontrarlas, pero siempre las hay. ¿Qué son la fundamentación? Son razones. Aquí teníamos una opinión. Prestar el servicio militar no debería ser obligatorio. Esa es mi opinión. Y aquí en mi fundamentación yo tengo prestar el servicio militar, que sería mi PB, mi punto de vista, no debería ser obligatorio, y tengo una razón, viola la libertad del joven de decidir sobre su futuro. Claro, si a un chamaco de 18 años le dicen, terminó el bachillerato, súper emocionado porque va a entrar a la universidad, y le dicen, no, tienes que ir a prestar el servicio si no pagas, de alguna manera le están violando la libertad de decidir su futuro. Eso es un hecho. Pero es que eso es un deber. No importa, puede ser un deber, pero es un deber que viola la libertad del joven de decidir su propio futuro. Hay deberes que violan nuestros derechos a veces. Parece mentira, pero sí pasa. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Consejo. Cuando ustedes tengan una opinión, piensen en las siguientes 4 preguntas. Si ustedes pueden responder esas 4 preguntas, es porque ustedes están dándome fundamentos. Yo opino que el pastel de arroz con pollo es más sabroso que el que lleva carne. Una vaina así. Una cosa así, perdón, disculpen la grosería. ¿Qué lo motiva a pensar así? Bueno, principalmente que yo prefiero el pollo. Además, me parece que los de carne a veces, no sé, queda un poco dura la carne. No sé, no me gusta. El pollo siento que es más suave y uno lo puede coger con el mismo arroz, cuando esa hoja así grasosa está abierta, así bien, ajá. ¿En qué apoya su apreciación? Bueno, de hecho, la carne de aves es mucho más suave que la carne de res. O sea, eso no tiene mayor discusión. Las carnes blancas tienden a ser más suaves a la hora de degustarse, porque con un pato hiérvelo y te puede demorar toda una vida. Pero sí, es más suave. Las carnes blancas tienden a ser más suaves. ¿Qué hechos ilustran su apreciación? Bueno, cuando me estuve comiendo última vez un pastel, me acuerdo que se me quedó un pedazo de carne atorado y hasta se me inflamó la encía porque eso estaba muy duro y a lo que lo jalé casi me huele una muela. Va. ¿Qué experiencia le han permitido ilustrar eso? Bueno, lo que estoy diciendo. Obviamente este ejemplo es muy malo, es un ejemplo tonto que me estoy inventando yo para intentar ser chistoso. Pero cuando uno responde estas preguntas que deberían anotar, uno puede argumentar lo que sea. Por ejemplo, considero yo que ¿el cine colombiano va por buen camino? Sí, yo considero que va por buen camino. ¿Qué me motiva a pensar eso? Las muchas producciones que se hacen hoy en día que no solo están tocando temas como el narcotráfico o la violencia. ¿En qué se apoya su apreciación? Bueno, más allá de todo el acoso que haya hecho Ciro Guerra y que la haya embarrado y que se haya tirado a la carrera por ser un acosador, las películas de Ciro Guerra han logrado trascender y han logrado llegar a festivales al grado de que Ciro Guerra era el que dirigía la serie esta de este señor mexicano, de este colonizador mexicano en Amazon. Además de eso, han habido películas de corte internacional como Monos que han logrado trascender y diferentes películas que han podido ganar en festivales. ¿Qué hechos lo ilustran? Pues más o menos lo mismo, las mismas tramas de estas películas que están centradas en otros contextos diferentes al de la guerra y la droga. ¿Qué experiencias le permiten ilustrar su apreciación? Bueno, en los últimos años yo me he visto por lo menos 3 películas colombianas que son Monos, El abrazo de la serpiente y Pájaros de verano, 2 de Ciro Guerra justamente, y las 2 me han parecido impactantes. De hecho, puedo considerar que si me tocara armar un top 10 de películas colombianas en todos mis años de vida, estas 3 por lo menos estarían en ese top 10. Junto a 2 de los 90, ninguna de los 2000 y así. ¿Sí? Dicho todo eso, si se dieron cuenta, yo logré argumentar aquí inventando en la clase por qué considero que el cine colombiano va por buen camino. ¿Cómo lo hice? Respondiendo estas preguntas. Y estas preguntas pueden tener respuestas más amplias.
¿Qué lo motiva a pensar así? No puede ser no tiene que ser necesariamente una sola motivación, pueden ser varias. ¿Debería ser siempre legal la prostitución? Claro que debería. ¿Qué me motiva a pensar así? Bueno, que cada uno tiene la libertad de su propio cuerpo, que estas mujeres no tendrían a dónde ir si se les cierra eso, que y de esa manera armamos la fundamentación. Generalmente cuando estamos escribiendo un texto argumentativo, lo primero que hacemos es lo que uno llama una lluvia de ideas. ¿Y qué es una lluvia de ideas? Escribir con base en un grupo de preguntas todas las ideas que uno se le ocurren para luego armarlas, ¿sí? Eso es una lluvia de ideas. Les voy a dejar como compromiso, no en proyecto E, sino para que ustedes lo investiguen por su cuenta, qué es una lluvia de ideas. Algún día en esta clase lo vamos a tocar, pero investiguen qué es una lluvia de ideas, que cuando uno tiene una opinión, toda idea que uno se le ocurre es una lluvia de ideas. Y a veces para hacer una lluvia de ideas, lo importante para encontrar las razones es responder estas 4 preguntas. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ninguna, profe. Cuando hay completo silencio. Le voy a bloquear el micrófono a Abril para ver si va a haber otra persona. Bueno, ya hubo una segunda persona, creo que fue ayer la que también respondió que ninguna. Tú hablas mucho. No te lo voy a bloquear por malo. No te lo bloquearía por malo, te lo bloquearía para ver si alguien más se dignaba a decir que ninguna. No por ti. Pero ya vi que ayer también respondió y ya también. Ninguna. Ah, no, fue Diana la que respondió. Ok. Bien. Dicho esto, yo creo que las preguntas deberían tenerlas pendientes para cuando tengan su próximo argumento, que eso va a ser la próxima semana, aunque tengo un montón de cosas que realizarles, pero no importa. Ahora, hay por lo menos, hay varias maneras, y sobre eso les voy a poner un trabajito. Hay varias maneras de argumentar una opinión, ¿no? Hay varios tipos de fundamentos, pero vamos a mencionar solo 3 en la clase de hoy y luego la ampliaremos. Uno de esos tipos para argumentar, generalmente se nos pueden ocurrir 1000 ideas, pero uno puede argumentar de diferentes maneras, ¿no? ¿Cómo fundamento? ¿Qué tipo de cosas puedo utilizar para argumentar, para fundamentar? Que, a ver, mis experiencias sí, pero con que yo diga que porque X cosa no es suficiente, sino que a veces necesito otras cosas. Sé que estoy hablando en chino, pero es para que se den cuenta que simplemente con decir una razón no es suficiente. A veces esa razón tiene que ser alimentada. Entonces, 3 maneras de defender un punto de vista, defender una opinión. Uno puede basarse en el conocimiento que uno tiene, en el conocimiento de uno o en el conocimiento del mundo, ¿no? Uno se puede basar en lo que corresponde a conocimiento y se trata del conocimiento que uno tiene o el conocimiento del mundo en torno al destinatario. Es decir, se apela a lo que al destinatario sabe y se habla desde esa perspectiva. ¿Sí? Por ejemplo, si usted está discutiendo, y es un ejemplo que siempre uso, si usted está discutiendo con un cristiano y usted está defendiendo una opinión que posiblemente ese cristiano no está de acuerdo, mi recomendación es básese en los mismos conocimientos del cristiano para refutarle. Si se puede basar en la propia Biblia, hágalo. Pero si usted se va a basar en la idea de algo que ese cristiano no cree o no sabe, de nada le sirve. Imagínense que estoy discutiendo con un cristiano sobre si debería existir el derecho a la eutanasia o no. El cristiano se va a basar siempre en la religión, en la fe. Y yo lo que voy a hacer para defender mi opinión es decirle, ¿cuál? Si Dios no existe, ya perdí. Él me va a ganar argumentando. ¿Por qué? Porque él tiene una convicción en la que él está hablando desde su conocimiento, desde las cosas que él sabe. Si yo simplemente no acepto lo que él me está diciendo, sino que me dedico a desacreditar y decir que esos no son argumentos válidos, ya yo perdí. Para yo poderle ganar en la argumentación, ganar entre comillas, como si esto fuera una batalla, yo tendría que basarme en la propia Biblia o en posible conocimiento religioso. ¿Sí? A veces es difícil, a veces no. ¿Por qué a veces es difícil? Bueno, porque a veces no hay ninguna frase de la Biblia que nos ayude con la eutanasia. Pero irónicamente sí hay frases que nos ayudan con otros temas. Si usted está discutiendo con un profesor sobre cómo debe darse la clase, entonces háblele desde la pedagogía, que es la disciplina que se encarga del conocimiento, perdón, de la enseñanza.
No se ponga a hablarle de otras cosas, ni de cómo se debería enseñar según la ciencia, ni de cómo, no, básese en el conocimiento que la persona sabe. Y si usted se está peleando con un grupo de gente que no conoce, como si hacen un ensayo sin saber quién lo va a leer para una revista, porque son periodistas y tienen que llegarle a todo el mundo, entonces básese en el conocimiento general, ¿sí? Si usted va a atacar a Álvaro Uribe Vélez, hable entonces de hechos que hayan pasado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. No se ponga a hablar de cosas que la gente no sabe. No se ponga a hablar de si el primo de Álvaro Uribe Vélez tenía tal cosa que al final no viene al lugar. Hable de lo que la gente pueda saber y ataque a la gente en el conocimiento que tiene del tema del que están hablando. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? La mejor manera de defender una opinión es con conocimiento, es con hechos, perdón, es con conocimiento, con el Profe, conocimiento general. entonces usted diría que, o sea, literal está diciendo que hay, para poder argumentar contra otra persona y, pues, como usted dice, entre comillas, ganar esa pelea imaginaria, Ajá, sí. hay que ponerse literal en los zapatos de la persona, o sea, ver En desde su el- punto de vista y desde su, No he dicho eso porque eso lo voy a decir después. ¿verdad? Pero ¿y Pero entonces? lo que estoy diciendo es que tienes que saber el conocimiento que esa persona tiene para atacarte. Exacto. Eso no es ponerse en sus zapatos, eso es simplemente respetar su conocimiento. Ponerte en sus zapatos es cuando tú aceptas su opinión. Eso es ponerte en sus zapatos. Y sobre eso hablo después. Acá simplemente es que si esa persona está defendiendo su opinión desde cierta creencia que tiene, desde cierto conocimiento que tiene, entonces tú tienes que tienes que tratar de pensar en ese conocimiento que la persona tiene. Exacto. Profe, y si por ejemplo esa persona quizás tiene un conocimiento errado Ah, y ahí sí perdió. Hazle ver lo errado de su conocimiento. Por ejemplo, dame un ejemplo. Porque, No o sé sea, qué estabas pensando. porque o sea, a mí me pasó, o sea, la persona realmente, estábamos discutiendo sobre, yo no sé, te ve mis estados, estábamos discutiendo acerca sobre lo que siempre lleva a tema, sobre si las mujeres trans son mujeres reales. Ajá. Entonces, ella me estaba diciendo que ella sí los apoya, pero lo único que no acepta es que esas personas vayan a los reinados, a los reinados de belleza y que se crean mejores que las mujeres. Que en ese aspecto ella no los apoya y estaba diciendo que las mujeres trans son, o sea, son maricas, son homosexuales. Ajá. Entonces, no sé, pues a mi parecer, creo que está confundiendo lo que es identidad de género con orientación sexual. Uh-huh. En ese partiendo de ahí. Solo eso. Muy bien. Bueno, en ese caso lo que pasa es que hay un problema. Una cosa es, tú te tienes que, o sea, cuando tú vas a defender tu argumento basándote en la opinión, es porque la otra persona sabe de lo que está hablando. Si la otra persona no sabe de lo que está hablando, tú solo presentarle los hechos como son. Si estás hablando con un cristiano que está citando la Biblia y ni siquiera la ha leído, él puede ser muy lo cristiano del mundo que él perdió en argumentación. Yo estoy hablando de cuando realmente la persona sabe. En este caso estamos hablando con una persona que definitivamente, posiblemente no sabe bien cómo funciona el término o cómo funcionan los términos o tiene otro tipo de creencias, ¿no? Pero pues, cuando la persona no sabe no hay manera, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a poner desde el lado de sus conocimientos si sus conocimientos están errados? Simplemente hay que aclarar la situación y decirle, no, como estás diciendo no es así, por esto, por lo otro. Bueno, exactamente en el caso mío, en lo que me pasó, o sea, la persona era tan cerrada que literalmente ni siquiera escuchó, bueno, no leyó lo que yo tenía para decirle y simplemente, o sea, como quedó ahí, quedaron mis ideas al aire, mis puntos de vista al aire, porque realmente no me dijo más nada y bueno, quedó todo ahí. Pues, como te digo, o sea, cuando simplemente no hay conocimiento de por medio, no hay mayor problema. De todas maneras, siempre tienen que tener pendiente que si la persona con la que están discutiendo no tiene conocimiento o ustedes no saben cuál es el conocimiento que tienen, discutan desde el conocimiento general, desde lo que se sabe. Uno siempre puede discutir desde el conocimiento, ¿sí? Otra posibilidad, discutir desde los ejemplos, ¿sí? Cuando usted tiene un ejemplo para probar lo que usted está diciendo, usted puede presentarlo. Ojalá y sean ejemplos importantes. Eso lo vamos a ver en otra clase. Pero ojalá y sean ejemplos importantes. Por ejemplo, si usted está discutiendo con una persona de si el aborto es malo porque
hace que las personas se mueran. Bueno, presente ejemplos. Si usted está discutiendo sobre por qué entrar al ejército termina por frustrar jóvenes, entonces presente ejemplos o presente pruebas como estadísticas. Mira, todos los jóvenes que se meten al ejército, tanto por ciento ni siquiera puede estudiar una carrera universitaria porque en el ejército se les mueren las ganas. No lo sé. Pero traten de presentar pruebas o ejemplos, datos estadísticos, estudios psicológicos. ¿Sí me entienden? Sí, profesor. Okay. Por ejemplo, da ejemplos y pruebas. Un hecho no se puede refutar. Cuando uno está citándole un hecho a una persona, algo que pasó, eso no se puede refutar. Si pasó, pasó. Por ejemplo, para los que dicen, Álvaro Uribe es malo, porque Álvaro Uribe hizo esto y lo otro. Mira, Álvaro Uribe fue el responsable de, qué sé yo, de los casos positivos. De la masacre del Aro. De la masacre del Aro. Esos son hechos. Ahora, lo que pasa es que ahí no se ha podido probar si Álvaro Uribe es responsable, pero esos son hechos. Por eso, cuando un uribista viene y me discute a mí y me dice, cuando Álvaro Uribe fue presidente mejoró la seguridad nacional, ¿yo qué le puedo pelear si eso es un hecho? Yo puedo ser muy antiuribista, pero ese uribista me está diciendo la verdad. Yo lo que hago es decirle, pero ese es el hecho bueno, pero hubo otro poco de hechos malos, pero yo no me puedo poner a decirle como gente que se pone en el plan de, ¿cuál? La seguridad nacional no mejoró, estás peleando contra la corriente, te está dando un hecho. Sí, es verdad, sí mejoró, me duele aceptarlo, pero mejoró, ¿sí? Si un estudiante aquí me dice, profesor, no me gusta su clase porque usted habla muy rápido, ¿cómo me voy a poner yo a pelear con él? Si la razón que me está dando para mi argumento, para su argumento, perdón, la razón que me está dando en su argumento es un hecho, yo hablo muy rápido, ¿qué me voy a poner a pelear? No, pero tú tenías que acostumbrarte. Sí, profesor, pero eso no quita que usted hable rápido. ¿Qué le voy a decir? Entonces, con los hechos no se pelea. Y por eso, una buena manera de argumentar es mostrando hechos. ¿Sí? Porque los hechos no se pueden refutar. Una evidencia es un vestigio o manifestación material, social o psicológica de la ocurrencia de un hecho. Eso es una evidencia. Una evidencia es un hecho ocurrido y que lo sabemos por diversidad de razones, ya sean materiales, sociales o psicológicas. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuál sería la diferencia entre conocimiento y hecho? Que el conocimiento es un poco más de libro, es un poco más científico. Por ejemplo, entiendo por lo que ha hablado Alberto, él tiene conocimiento de la teoría de género. ¿La teoría de género sería un hecho? No. Aún puede ser, aún está en proceso de construcción. Todavía no es un hecho. Pero es conocimiento, como el conocimiento de los libros, ¿sí me entienden? Mientras que los hechos son cosas que vivimos, que hemos vivido, que hemos visto. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, señor. ¿Sí? Ahora, una última manera, y que voy a cerrar con esta, es lo que se llama el etos o el etos de la fuente. Y es cuando uno cita una persona experta en el tema y esa persona apoya la idea que uno tiene. Por ejemplo, una persona experta de verdad. Por ejemplo, si usted está haciendo un texto sobre, ¿qué les digo? Sobre la manera en la que los comentarios negativos de los periodistas deportivos afectan a los propios deportistas, y usted me dice que estos periodistas deportivos son dañinos psicológicamente, yo espero que usted se base en la opinión de un psicólogo para probar eso, ¿sí? Los periodistas deportivos no deberían estar en los partidos de fútbol porque con sus comentarios negativos afectan a los jugadores de fútbol. El psicólogo Pepito Juan, de hecho, nos ha manifestado que los comentarios negativos pueden destruir una persona y dañarle su entorno si están hechos de forma despectiva y de forma demasiado destructiva, ¿En quién me va a hacer para citar? En un psicólogo. Me va a hacer un psicólogo para defender una idea de psicología. No me puedo basar ni en mi mamá, ni en mi hermano, ni en mi vecino, porque ellos no son expertos en el tema. Uno se basa en un experto en el tema. Por ejemplo, Noam Chomsky es un filósofo, es un lingüista. Antes que nada, Chomsky es un lingüista. Noam Chomsky es un filósofo que de alguna manera opina y ha opinado mucho sobre política internacional. Si yo estoy haciendo un texto en el que estoy atacando un modelo político, ¿a quién debería citar? ¿Quién puedo citar? A Noam Chomsky.
¿A quién no debería citar? Qué sé yo, a James. James puede ser una eminencia en fútbol, pero no es una eminencia en política. Ahora, si estoy haciendo un trabajo sobre qué hay que hacer para mejorar el nivel de pesismo, de la práctica de pesas en Colombia, puedo citar a María Isabel Urrutia. Nadie sabe quién es María Isabel Urrutia. ¿Puedo citar a María Isabel Urrutia? Obvio. ¿Quién es María Isabel Urrutia? Disculpa, repítame. Si estoy haciendo un trabajo en el que estoy diciendo que en Colombia el deporte del pesismo fracasa por falta de apoyo económico y quiero basar mi opinión en la opinión de María Isabel Urrutia, ¿puedo citar a María Isabel Urrutia? Todos en Google buscando María Isabel Urrutia. Es una deportista y No es periodista, espérate, ¿cómo así? política colombiana. Qué vergüenza estos niños. Ganadora de medallas de oro. Es la primera medalla de oro en Juegos Olímpicos que obtuvo Cumple Colombia. el 6 de febrero. Bueno, María Isabel Urrutia es una pesista colombiana que se ganó la primera medalla de oro en Colombia en los Juegos Olímpicos. La primera en general. Sí, eso fue como en el año 2000, si no estoy mal. Entonces sí la puedo citar porque ella es una eminencia en pesas. Ahora, si yo estoy hablando de que el pesismo en Colombia le va mal porque no hay inversión de dinero y que eso ha hecho que muchos jugadores, que muchos deportistas fracasen, podré citar a Falcao. Podría decir que la opinión de Falcao cuenta ahí. Yo digo que no, porque igual él no es fracasado, o sea, no fracasó, no, ya me olvidé. Voy a repetir. Estoy hablando del deporte del pesismo, levantar pesas. Y digo que el pesismo ha fracasado porque no ha habido inversión económica del gobierno. Y que eso ha hecho que muchos deportistas no logren sus sueños y no alcancen sus metas. Falcao dio una opinión sobre ese tema. Esa opinión de Falcao, que se parece a la mía, ¿me sirve a mí para sustentar? Pues no, porque no está involucrado con el tema. Pero yo diría que sí, porque es deportista igualmente. ¿Quiénes se van con Cristian y quiénes se van con Juan? Yo me voy con Juan. Ajá, pero no es deportista. Pues sí, Sí, pero pero si no estamos es- hablando solamente de lo que es alzar pesas y el fútbol, pues ahí es otra cosa. Muy bien, exactamente. De la misma manera en que yo no me puedo meter en la materia de Lucy o en la materia de Cledis, bueno, en metodología porque yo sé esa manera, porque yo doy eso también, pero en otras cosas que él dará que yo no me puedo meter de esa misma manera. La opinión de Falcao puede ser todo lo deportista que te dé la gana, pero tu opinión no me sirve. Él puede opinar, él puede decir lo que quiera, pero a mí para sustentar su opinión no me sirve porque él no es un etos de la fuente. Etos de la fuente son los expertos en el tema del que yo estoy hablando. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, profe. Bueno, dicho esto, con esto vamos a cerrar la clase. Para la próxima semana es el parcial. Les voy a dejar una actividad que es hacer otra vez un párrafo argumentativo. Ojalá y todo fuera con la misma opinión. Voy a poner 3 posibles temas nada más. No van a ser temas libres. Y va a ser un parrafito. Va a ser algo muy breve. No discutimos los temas de la hojita. Eso lo discutimos la próxima clase. Les puse también... No, mentira. Sí, les puse que armaran unos grupos, ¿cierto? En Proyecto E. Sí. Voy a pedirle a Alberto, por favor, me pase la lista con los grupos, porque esas son unas pequeñas exposiciones que vamos a organizar, pero no se preocupen que yo les digo cómo. Y el día jueves les voy a poner un taller más o menos similar al de la vez pasada, de argumentación, y eso va a ser el parcial. Les pediría, por favor, como la vez pasada, no se copien, y si se van a copiar, es su problema, son ustedes los que pierden, yo no. Ese taller va a estar, y voy a decirlo desde ahora, hasta el día lunes, no, hasta el día domingo a las 12 de la noche. No va a estar hasta el día lunes. Y si usted planea irse de viaje o planea hacer algo, o tiene alguna actividad, o se va a ver con el novio o con la novia, hágalo antes, porque no me va a escribir a mí a las 12 de la noche para decirme, profesor, no lo he podido hacer. Y si no le llega el link, no me va a escribir a mí el domingo a las 10 de la noche a decirme, profesor, no me ha llegado el link. Tendrían chance para preguntarme por el link hasta el día sábado. Yo no me voy a poner a correr el domingo a enviarles el link.
estoy a tiempo, estoy avisando desde ahora. ¿Cómo que si tiene tiempo? Sí, va a tener un tiempo en el momento en que Profe, lo haga. perdón, ¿me puede repetir? Se me cortó un poquitito y no alcancé a escuchar qué era lo que había que hacer. Por dos, profe, por dos. Voy a dejar un taller desde el día jueves a primera hora, voy a dejar un taller de argumentación que van a resolver, tienen plazo hasta el día domingo a las 12 de la noche. El link les tendrá que llegar a su correo y ustedes lo tendrán que resolver y enviarlo. Eso sí, hice dos aclaraciones. Por un lado, que si no les llegó el link, no me van a avisar a mí el domingo a última hora. Tienen plazo hasta el sábado para avisarme. Profesor, no me llegó, ¿me puede enviar el link? Y segundo, es hasta el domingo a las 12 de la noche. No es que el domingo, profesor, es que imagínense que a mí el fin de semana se me dañó el internet. Paila, valiste, moriste, lo siento, tuviste 3 días para solucionar. ¿Sí? Y lo Es va a que no subir pude el lunes, hacerlo. ¿no? O sea, lo ¿Cómo? va a subir el lunes para... ¿Cómo? Es que no escuché esa parte. ¿Cuándo lo va a montar? ¿Cuándo lo voy a montar? Ajá. El jueves, a El primera jueves. hora. El jueves a primera hora. El jueves. El jueves de la otra semana. Evidentemente, porque ya se acabó. Claro, ok. ¿Y el domingo de la otra semana hay que tenerlo listo? O cualquiera, entendí cualquier cosa. Entre el jueves y el domingo tú me lo envías. Profe, ¿y ese día hay Profe, clase? no sea cruel, mándelo con más tiempo, no me va a matarme, profe. Jueves, viernes, sábado, domingo. Si quieren lo hago en la clase, lo hago en las 2 horas de clase, así con tiempo más estrecho. No, profe, está Profe, bien, lo puede así, mandar, vea, gracias lo puede por su mandar comprensión. el lunes, o lo puede mandar hoy, o mañana, o el lunes, y nosotros tenemos hasta el domingo, y ya es más breve. Si tú te vas a poner conmigo a armarlo ahora, yo con todo el gusto lo hago. Es más, te mando todo el material y tú lo armas, ¿te parece? De una, profe, va para esa. Profe, disculpe, Mándemelo, pero aquí seguro somos está así. democráticos. No hay una sola persona que pueda hablar por todos. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Ese día hay ¿Qué clase? ¿Qué dijeron? Evidentemente, Diana, claro que ya tenemos clasecita de nuevo. Profe, en fin, ¿cuándo lo va a enviar? El jueves. El jueves. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Ok. ¿Qué ¿Alguna otro otra duda? compromiso, profe? Por religión, profe, el Y lo de domingo los no se grupos debe hacer esto. lo va a decir en proyecto, ¿no? Lo de los grupos, Alberto me mandará los grupos, yo espero que a más tardar, antes de que se vayan voy a llamar a lista, pero no a todos porque ya tomé la mayor parte de la lista, solo voy a llamar a los que aún no les he tomado asistencia porque no estaban en ese momento. Alberto me dirá quiénes son los grupos y ya yo el otro jueves les diré que les toca disposición. ¿Les parece? Voy a ir preguntando así de rapidez a ver quiénes no están. Al que no llame es porque ya lo llamé. ¿Aldemar Castro está aquí? No. ¿Cristian Arévalo? Presente. Ok. ¿Quién me respondió presente? Cristian. Cristian Arevalo. Byron Brito. Andrés Felipe Castelar. Profe, yo presente, no sé si ya me llamó. Dije que al que no llamara es porque ya le tomé la asistencia. Andrés Ok. Felipe Castelar. Génesis del Río. Efraín Díaz. Oye, ¿quién es Efraín Díaz? Andrea Leones. Yuleisi León. José Oneimer. José Marín. Cristian Marteló. Elías Miranda. Orleano Orozco. Zulema Poveda. Kevin Smalbach. Shaira Sosa. Robert Tapia. Alfredo Torres. Alejandra Zavala. Esteban Zamudio. Oye, Esteban, qué raro, no lo he visto. Al varios ahí sé que casi nunca entran, pero Esteban sí se me ha hecho raro. Bueno, no siendo más, bye. Profe, Vale, profe, ¿no se bien, acuerda que Ay. Zamudio le había dicho que él estaba en mudanza y que de pronto no iba a tener internet por una semana o más?